Bien, vamos a continuar con nuestro curso y en este vídeo vamos a explicar cómo crear un formulario a partir de Google Drive. Bien, el objetivo de los formularios va a ser recoger información. Bien, para crear un formulario nos vamos a la pestaña dentro de Google Drive de crear, le damos a formulario y a continuación nos va a aparecer una ventana donde nos va a pedir el título del formulario y el diseño que queremos que tenga el formulario. Bien, en este caso le voy a meter o le voy a escribir un título, formulario prueba, y yo le voy a dejar el diseño predeterminado. Si alguien quiere cambiar el diseño, pues simplemente pinchando encima del diseño es suficiente. Lo dejo seleccionado el predeterminado y a continuación le damos a aceptar. Bien, una vez que hemos insertado el título y hemos elegido el diseño, nos aparece la edición de formulario. Bien, en la edición de formulario nos aparece en la parte de arriba el título y en la parte de abajo nos aparece un cuadro de texto donde podemos describir el tipo de formulario que se va a rellenar. Bien, otra cosa importante es estas opciones de aquí arriba. Puede ser que cuando creéis el formulario no aparezca. Si no aparece, entonces tenéis que darle a la tecla de escape en vuestro teclado. Bien, una parte importante dentro de la edición de formulario es el cuerpo del formulario, que sería esta parte de aquí, que es donde van a ir las preguntas del formulario. Bien, las preguntas del formulario van a tener una parte común y dependiendo del tipo de pregunta que elaboremos o hagamos, irá cambiando lo que es la segunda parte. La primera parte, que va a ser común para todas las preguntas, va a ser el título de la pregunta y el texto de ayuda. El título de la pregunta, que será la pregunta que nosotros queremos que responda a la persona. Por ejemplo, voy a poner una pregunta. ¿Qué edad tienes? Un texto de ayuda. No es obligatorio escribir nada, pero en algunas preguntas a lo mejor necesitamos poner un texto de ayuda para el que rellene el formulario. Y luego tenemos que seleccionar el tipo de preguntas. Bien, dentro del formulario existen distintos tipos de preguntas. Si le damos a esta pestaña, se va a desplegar un listado de preguntas. Bien, en este vídeo nosotros vamos a explicar las 5 primeras preguntas, es decir, de texto, texto de párrafo, tipo test, casilla de verificación y elegir de una lista. Bien, vamos a comenzar eligiendo la pregunta de tipo texto. Bien, la pregunta de tipo texto no es más que un cuadro de texto donde el que rellena el formulario responde a la pregunta que nosotros hemos planteado por teclado en un cuadro de texto. Eso sí, en ese cuadro de texto va a tener una longitud determinada, es decir, que no vamos a poder escribir lo que nosotros queramos, sino que va a tener vamos a poder escribir un texto muy cortito. Bien, existe también una pestaña en la parte de abajo que pone pregunta obligatoria. Si nosotros seleccionamos esa pestaña, el que rellena el formulario tendrá que responder a esta pregunta si quiere enviar el formulario. Bien, si queremos aceptar la pregunta que nosotros hemos creado dentro del formulario, le damos a OK y ya tenemos la pregunta creada. Bien, si queremos ver cómo va quedando nuestro formulario, le damos a la pestaña de ver el formulario publicado y nos aparece cómo iría de momento nuestro formulario. Como vemos, la pregunta aparece en la parte de arriba, qué edad tienes, y para responder a esa pregunta, en este caso como hemos seleccionado la pregunta de tipo texto, tendríamos que insertar la respuesta a través de teclado. Eso sí, la respuesta tiene que ser corta, ya que la pregunta tipo texto nos permite una respuesta muy corta. Bien, volvemos a la edición de formulario, cerramos esta ventana y vamos a crear otra pregunta. Bien, para crear otra pregunta tendremos que darle a esta pestaña, a añadir elemento, y nos pedirá a continuación el tipo de pregunta que queremos añadir. En este caso voy a añadir una pregunta de tipo texto de párrafo. Bien, esta pregunta es muy parecida a
al anterior, solo que ahora en vez de aparecer un cuadro de texto donde nos deja escribir un texto muy limitado, ahora nos va a permitir escribir un texto mucho más extenso. En este caso voy a insertar otra pregunta. Por ejemplo, la pregunta que voy a hacer a continuación va a ser describe tu vida laboral, por ejemplo. Si queremos insertar algún texto de ayuda, lo hacemos, si no, lo dejamos en blanco. En este caso está seleccionado el tipo de pregunta, que es párrafo, y ya no aparece aquí el párrafo donde la persona que rellene el formulario va a poder escribir pues la respuesta a esa pregunta. En este caso, si queremos seleccionar como pregunta obligatoria, lo ponemos, y si no, pues no es necesario. Y para verificar o para aceptar esa pregunta, le damos a OK. Le damos a OK y ya tendríamos la pregunta creada. Volvemos a ver el formulario, le damos aquí y ya tendríamos dos preguntas. En este caso, la primera, que era de tipo texto, donde el cuadro de texto es más pequeñito, y la segunda, describe tu vida laboral, que era de tipo párrafo y donde en este caso nos va a permitir escribir algo más extenso que en la primera pregunta. Nos fijamos que la primera pregunta era obligatoria, no aparece un asterisco, y la segunda no es obligatoria. Bien, si yo quisiera o una persona quisiera rellenar este formulario, tendría que rellenar al menos la primera pregunta, la segunda no es obligatoria. Bien, volvemos a nuestra edición de formulario. En este caso vamos a añadir una nueva pregunta. Para ello pinchamos en añadir elemento. Nos va a aparecer los tipos de preguntas. En este caso vamos a seleccionar una pregunta del tipo test. Bien, como siempre nos pedirá la pregunta en cuestión y un texto de ayuda. Bien, en este caso la pregunta va a ser número de hermanos. Si queremos escribir un texto de ayuda, como siempre lo escribimos, si no, fuera. Bien, el tipo de test nos va a permitir colocar distintas respuestas a esa pregunta. Es decir, las respuestas nosotros ya las marcamos a la persona que va a rellenar el formulario. En este caso voy a poner distintas opciones. Por ejemplo, la opción de que tenga 0 hermanos. Podemos añadir otra opción, por ejemplo, que tenga un hermano. Para ir añadiendo opciones, pinchamos aquí, haz clic para añadir una opción, añadimos una nueva opción, vamos a poner otra opción, 1, 2, y por último vamos a poner más de 3. Bien, podemos añadir todas las opciones que nosotros queramos. Si queremos eliminar alguna opción de las que hemos puesto, simplemente pinchamos en la aspa de esa opción y la eliminaremos. Bien, como siempre podemos hacer que la pregunta sea obligatoria, en este caso lo voy a poner, y le damos a OK. Y ya tendríamos nuestra nueva pregunta tipo test creada. Vamos a ver cómo queda en el formulario. Bien, en las preguntas de tipo test solo nos va a permitir marcar una de las opciones. Por ejemplo, la respuesta al número de hermanos puede ser 0, pero si marcamos en otra opción, automáticamente se quita la opción del 0. Es decir, solo nos permite marcar una de las dos opciones. Esto lo digo porque ahora veremos otro tipo de pregunta, que es la casilla de verificación, que es muy parecida a la de tipo test, solo que nos va a permitir marcar más de una opción. Volvemos a nuestra edición de formulario y vamos a añadir una nueva pregunta. En este caso, como siempre, añadir elemento y seleccionamos casillas de verificación. Bien, en este caso la pregunta que vamos a plantear va a ser países a los que has viajado. Bien, un texto de ayuda, como siempre, si queremos, si no nada, y vamos a ir añadiendo opciones, igual que en los test.
Pues por ejemplo, Francia, añadimos una opción más, Italia, vamos a añadir un par de opciones más, Holanda, Bélgica, bueno, y con eso es suficiente. Bien, como siempre, si queremos ponerlo como pregunta obligatoria lo ponemos, si no, nada. Y para crear esa pregunta le damos a OK. Bien, ya tendríamos nuestra pregunta tipo casilla de verificación creada. Nos vamos al formulario para ver cómo va quedando. Y si nos fijamos, ya las propias opciones en la pregunta tipo de verificación, donde tenemos que señalar, no aparece un cuadradito, mientras que en la de tipo T no va a aparecer un círculo. Bien, si nos vamos a la pregunta que hemos creado de casilla de verificación, podemos seleccionar varias opciones. Podemos seleccionarlas todas, podemos seleccionar una, lo que nosotros veamos. Bien, en cambio la de tipo T solo nos permitía seleccionar una de las opciones. Es otro tipo de preguntas que son dos tipos de preguntas muy parecidas, pero que, bueno, cada una de ellas nos puede aportar información diferente o bien. Seguimos con nuestro formulario, volvemos a la edición de formulario, cerramos esta pestaña y en este caso vamos a crear otro tipo de pregunta y en este caso va a ser, le damos a añadir elemento, añadir de una lista. Bien, en este caso la pregunta que nosotros vamos a hacer va a ser años que llevas en el instituto. Bien, en este caso nos va a pedir también opciones, igual que en la pregunta tipo T y en la casilla de verificación, solo que todo ese listado de opciones no va a aparecer directamente en el formulario, sino que va a aparecer oculto y tendremos que darle una pestaña para mostrar todas las opciones. Por ejemplo, vamos a ir añadiendo opciones, un año, 2, 3, 4, 5, más de 5, por ejemplo, ¿vale? La ponemos obligatoria o no, como queramos, y le damos a OK. Bien, y ya tendríamos nuestra pregunta creada. Fijaros que en este caso las opciones de respuesta aparecen ocultas. Nos vamos al formulario para ver cómo queda. Y si nos vamos a la parte de abajo, en la pregunta que hemos creado, elegir de una lista, años que lleva en el instituto, las opciones de respuesta aparecen ocultas. Si le damos a esta pestaña, nos aparecen todas las opciones posibles. Y podemos seleccionar la que nosotros queramos o tengamos que poner. Bien, en este caso esta pregunta no es obligatoria, no tendríamos por qué responderla. Bien, volvemos a la edición de formulario y bueno, en este vídeo nos vamos a trabajar más tipos de preguntas, sino que el resto de las preguntas, como ya he dicho antes, las vamos a trabajar en la siguiente sesión. Bien, para continuar vamos a explicar algunas cosas importantes dentro de un formulario. Bueno, ya tendríamos creado nuestro formulario de prueba con esas preguntas. No es necesario, podríamos crear un formulario con un solo tipo de pregunta, a lo mejor con una pregunta de tipo T. Es decir, que todas las preguntas sean de tipo T o que todas las preguntas sean de tipo párrafo, etcétera. Bueno, ya según o dependiendo del que cree el formulario. Bien, existen tres opciones en la parte superior del formulario, donde en principio debe estar marcada la primera, que es requerir inicio de sesión de Elías José Navarro y Alba para ver el formulario. Es decir, que estos formularios que nosotros vamos a crear, en principio, a no ser que alguien quiera sacarlos fuera del centro, solo van a poder ser rellenados por el personal del centro.
Entonces, para rellenar el formulario o para ver el formulario, la persona que lo quiera rellenar va a tener que escribir su usuario y su contraseña. Bien, también las pestañas que recopila automáticamente el nombre de usuario de Elías José Navarro y Alba del encuestado, que en principio no lo vamos a marcar, o mostrar la barra del proceso en la parte inferior de las páginas del formulario. Esto se marcará cuando haya más de una página en el formulario. En este caso nosotros vamos a trabajar con formularios de una sola página. Bien, si nos vamos a la parte inferior nos aparecen otras 3 opciones y además nos aparece un cuadro de texto que pone hemos registrado su cuenta, perdón, su respuesta. Bien, este es el mensaje que se va a mostrar cuando la persona que rellene el formulario envíe el formulario. Si queremos, nosotros podemos modificar ese mensaje pinchando aquí y modificando el texto. Bien, y además aparecen otras 3 opciones muy importantes. La primera opción, que en principio debe estar siempre marcada, mostrar enlace para enviar otra respuesta, es decir, una vez que una persona ha rellenado el formulario una vez, cuando lo envíe le aparecerá hemos registrado su respuesta y además le aparecerá la opción de volver a rellenar el formulario. Esto se utiliza, por ejemplo, si queremos pedir información de un alumno o de varios alumnos a través de un formulario. Ya dependiendo de cuántas veces le pidamos a la persona que rellene el formulario, pues lo marcaremos o no. Si solo queremos que lo rellene una vez, pues lo dejamos sin marcar. Y si queremos que lo rellene más de una vez, pues marcado. Bien, otra opción será publicar y mostrar un enlace de los resultados de este formulario a todos los encuestados. Bien, en principio esa opción no la vamos a marcar, ya que esa información es la que va a tener el tutor. Si queremos que la vea el resto de los profesores o la persona encuestada, en la persona que rellena el formulario, pues simplemente la marcamos. Y la tercera opción, que también es muy importante, que es que permite que los encuestados editen las respuestas después de enviarla. Es decir, si nosotros rellenamos el formulario y nos equivocamos en una opción, podemos volver a recuperar ese formulario y arreglar ese error que hemos cometido. Para ello tendremos que seleccionar esta pestaña. Bien, una vez creado nuestro formulario, tendremos que indicarle a Google Drive que cree una base de datos donde van a ir a parar todas las respuestas de las personas encuestadas. Para ello tendremos que seleccionar esta pestaña, seleccionar destinos de las respuestas. Pinchamos aquí y nos pedirá el nombre de esa base de datos. En este caso, por defecto nos viene el formulario prueba respuesta. Yo le voy a dejar esa y le damos a crear. Y automáticamente se ha creado una base de datos con todas las respuestas del formulario. De hecho, la pestaña que había aquí antes se ha modificado y ahora solo aparece ver respuestas. Si le damos a ver respuestas, nos aparecerá una tabla de Excel donde aparecen todas las respuestas de los formularios del formulario. En este caso, como nadie ha rellenado nuestro formulario, pues nos aparece totalmente en blanco. Bueno, sí es importante que cada vez que se rellena el formulario equivale a una fila de esta tabla. ¿Vale? Es decir, bueno, ahora haremos una prueba. Si nosotros rellenamos el formulario una vez, aparecerá registrada en esta fila. Bien, cerramos esta ventana. Bien, y lo que vamos a hacer a continuación es enviarle el formulario a una persona para que lo rellene. En este caso le damos a enviar formulario, nos aparece una ventanita y podemos enviar el formulario de dos formas, o incrustando en email este código, o bien introduciendo aquí el email o el correo electrónico de la persona a la que queremos enviarle el formulario. Por ejemplo, me lo voy a enviar yo mismo para que veáis el correo que recibiría la persona a la que le enviamos el formulario. Bien, también nos permite, además de poner el email, personalizar el mensaje que vamos a enviar. En este caso, el asunto va a ser formulario de prueba y el mensaje personalizado, por ejemplo, vamos a poner formulario importante, no sé.
También se pueden poner aquí unas pequeñas instrucciones o unas opciones o no sé, o